el Evangelio de Juan en el capítulo 9, del 1 al 41. Estamos, hermanos, dando inicio para abrir este precioso Evangelio. Tal parece que son 21 capítulos del Evangelio de Juan. Juan, el discípulo amado, hijo de Zebedeo, humilde pescador. También con su primera, segunda y tercera epístola. Y el libro profético de Apocalipsis, inspirado por el Espíritu Santo, lo tenemos hoy dentro del canon bíblico de los 27 libros del Nuevo Testamento. La palabra más llamativa de este precioso Evangelio de Juan es la vida eterna. Así como Lucas, también la palabra más llamativa es como presenta a nuestro Señor Jesucristo. Lucas como el Hijo del Hombre. Marcos nos presenta a nuestro Señor Jesucristo como el siervo, como el que vino a servir. Y Mateo nos los presenta como el rey de los judíos. Así que Juan nos presenta a nuestro Señor Jesucristo como la misma vida eterna. Esta es una introducción ligera que quiero dar antes de entrar a la historia de este acontecimiento tan grande y tan maravilloso de lo que Jesucristo hizo en un hombre que había nacido ciego, enfermedad congénita a causa del pecado y de la maldición que entró en el huerto del Edén. Así que este Evangelio de Juan es considerado, este Evangelio, como no parte de los sinópticos. O sea, Juan, por su estructura notable y muy diferente de su Evangelio, no es considerado como Evangelio sinóptico, salvo Mateo, Marcos y Lucas. Estos tres evangelios son conocidos como evangelios sinópticos porque son vistos en conjunto y en paralelo. Así que aquí nosotros en este Evangelio de Juan, el discípulo amado, vemos a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Hijo amado. Aquella voz del Padre en su Hijo, en la cual Él tiene complacencia, el único. Y aquí su propósito de Juan es presentarnos a nuestro Señor Jesucristo como preexistente. Juan presenta a nuestro Señor Jesucristo como eterno, como el Todopoderoso, como aquella segunda persona que es igual al Padre, en donde Juan presenta su divinidad, su deidad, el Verbo de Dios, o también el Logos. Juan resalta esta palabra, el Verbo de Dios hecho carne, el Logos.
porque le habla al griego de aquel tiempo en que se predicaba este evangelio, en donde el grupo o civilización greco-romana en aquel tiempo, ellos estaban relacionados con esta palabra logos. El logos era un término muy usado en aquel mundo helenístico, en el mundo griego, y era un término usado como el principio de todas las cosas. Así lo entendían los griegos, la palabra logos, como el principio de todas las cosas, como la fuente. El logos era como la fuente que daba origen a todas las cosas. Las cosas subsistían en ese logos. Y Juan está diciendo al mundo grecorromano, ese logos es Cristo, el verbo de Dios hecho carne. En Él subsisten todas las cosas. Él es la fuente de la vida. Él es el Dios preexistente. Él es el Dios todopoderoso. Y dijo, yo les presento a este logos, al verbo hecho carne. Pablo también lo dijo en Atenas. Y dijo, yo les predico a ese Dios no conocido, a ese Dios en la cual nos movemos, a ese Dios en la cual respiramos, a ese Dios en los cual es la fuente de la vida. A ese Dios yo les presento. Pablo también se lo dijo a los de Atenas. Es por eso entonces que este evangelio de Juan así nos presenta a nuestro Señor Jesucristo hecho realidad, el hombre visitado por ese logos. Se está haciendo realidad lo que fue profetizado en el Antiguo Testamento. Mis hermanos, cuán importante es conocer las bases históricas de la Biblia, el panorama histórico de la palabra de Dios, porque conociendo ese panorama histórico es la base para un panorama teológico. Yo no puedo construir una teología de la Biblia sin primero conocer su panorama histórico. Así que el panorama histórico, mis hermanos, me ofrece una base para estudiar el panorama teológico, y ella es la que me guía a un orden en la cual yo voy a seguir para tener una interpretación teológica. El panorama histórico, mis hermanos, importante, y después el panorama teológico. Ese es como regla de estudio, solamente es una pequeña introducción sobre esto. Es por eso, mis hermanos, que estamos y necesitamos aprender nosotros a ver los 66 libros como un panorama, con un gran tema. Ese gran tema es el establecimiento del reino de Dios, no se les olvide, en donde apunta al reino de Dios que se va a establecer en la tierra, con un rey, con un personaje central, y más
importante de todo, nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el Antiguo Testamento nos anuncia a Jesucristo y el Nuevo Testamento lo da a conocer. Importante saber que nuestro Señor Jesucristo en su venida ya trae una importante historia desde el Antiguo Testamento, trae un hilo a seguir hasta que Él viene a esta tierra y se da a conocer. Así los 66 libros tienen armonía y se unen los 66 libros con mucha coherencia en torno a la persona de nuestro Señor Jesucristo y su establecimiento de su reino. Por eso el gran tema de la palabra de Dios de la Biblia es el reino de Dios. Sí, el tema central de la Biblia es el reino de Dios. La salvación del ser humano, mis hermanos, no es el tema central. Eso es un fruto del reino de Dios, la salvación del hombre. Porque si ponemos la salvación del hombre como el tema principal de la Biblia, eso sería una teología humanista y no sería teocéntrico, no sería Dios creador todopoderoso el centro de la palabra de Dios de la Biblia. Entonces tendríamos una teología humanista si tomáramos en cuenta que la palabra de Dios se centra en la salvación del hombre. No, se centra exactamente en este reino que se va a establecer, el reino de Dios, sí, en la cual Él ya vino a este mundo y nos habló de ese reino por venir. Pero antes también Él expuso los requisitos para entrar a ese reino universal que Él va a establecer. Y eso lo dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y comienza a dar los requisitos espirituales que con su venida a este mundo y a ir a la cruz del Calvario, ya a través del nuevo nacimiento, el hombre puede entrar y puede ver el reino de Dios. Un reino espiritual que quizás lo vamos a ver un poquito más adelante. Este es, mis hermanos, el inicio de este tema que le pusimos en Juan capítulo 9, versículo 1 al 41, el ciego de nacimiento. Y voy a leer apresuradamente. Dice así Juan capítulo 9: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, que quiere decir maestro, ¿quién pecó? Este ciego de nacimiento, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura
la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva y lo untó con el dedo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé. El ciego fue y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es. Otros: a él se parece. Y él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista.